DTIM Pro Código se ha actualizado a la nueva versión 4.4, trayendo más estabilidad y una nueva función para los usuarios de Windows, y es la posibilidad de hacer el chequeo de si nuestro equipo va a ser o no compatible. Aparte de que lo hacemos siempre verificando que nos muestre el nombre del operador, vamos a tener esta otra capa, otro recurso para probar si nuestro equipo va a ser o no compatible. Recuerda unirte a lo que es el canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video. Así que te invito que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team para que estés al tanto de todo lo que va pasando en nuestra plataforma. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar haciendo el jailbreak. Vamos a seleccionar nuestro idioma, podemos dejarlo en inglés o como sea. Esto que tenemos aquí es lo que le llamamos Rain USB. Vamos primero a determinar la versión de iOS que tiene nuestro iPhone y luego vamos a proceder a hacer nuestro jailbreak. Vamos aquí a buscar en utilidades una terminal, y estando en otra terminal vamos a ejecutar lo que es el shellrain para poder hacer jailbreak a nuestro iPhone. Primero vamos a determinar qué versión de macOS tenemos. Aquí tenemos, qué versión de iOS. Vamos a apagar nuestro dispositivo y vamos a iniciarlo en modo diagnóstico. Para esto, este es un iPhone 7, apagamos y vamos a presionar al mismo tiempo volumen abajo y volumen arriba, y con el cable insertado debe de encenderse. Si no se enciende, vamos a sacarlo y volvemos a insertar nuestro cable. Debemos mantenerlo hasta que nuestro iPhone sea detectado en modo diagnóstico por nuestro shellrain, para poder saber qué método vamos a utilizar para hacer nuestro jailbreak. En este caso tenemos abierto el shellrain 12.4, y una vez que sepamos qué versión de iOS, vamos a poder seleccionar la opción correcta. Aquí, como podemos ver, ya nos ha reconocido, nos dice que tenemos un iPhone 7 global, está en iOS 13.6, lo que nos indica que en iOS 13 podemos hacer el jailbreak de forma directa. Como podemos ver aquí, ya nuestro equipo está en diagnóstico. Como te decía, podemos hacer el jailbreak de forma directa sin tener que utilizar el parche USB. Así que para esto vamos a necesitar nuestro shellrain, pero en la versión RG o la versión parchada. Esto también lo puedes hacer sin Rain USB utilizando la versión 11.0 parchada, que está en la descripción de este video, en la carpeta de descarga. Vas a la parte de shellrain, a la carpeta de shellrain. Dentro está la carpeta de Windows y allí dentro vas a descargar el que dice shellrain Just and Test iOS 14 parchado. Esta vas a descargar y la vas a preparar en una memoria booteable. Aquí vamos a llamar lo que es nuestro shellrain RG. Creo que lo tenemos por aquí. Ok, aquí en el shellrain vamos a dirigirnos y aquí vamos a cambiar el nombre por RG. Esto no es un comando, señores. Esto es simplemente, o sea, sí es un comando, pero es simplemente la ruta donde yo tengo guardado nuestro shellrain. Aquí podemos ejecutarlo en modo normal sin tener que entrar en modo consola. Sabes que para entrar en modo consola simplemente escribimos al final "-c", pero como estamos en un iOS bajo y está soportado, como vieron, le dimos para que entrara en modo recovery, y ya aquí tenemos nuestro equipo en modo recovery. Ahora simplemente debemos seguir las instrucciones de nuestro shellrain. Vamos a darle a Start y nos vamos a preparar para presionar las teclas al mismo tiempo según nos indica nuestro shellrain. Y le damos Start, presionamos volumen abajo y Power por 4 segundos, mantenemos y soltamos Power y mantenemos volumen abajo hasta que sea reconocido en modo DFU. Una vez sea reconocido, soltamos todas las teclas y esperamos ya que el shellrain aplique su vulnerabilidad. Como estamos en iOS 13, con esta versión de shellrain no necesitaremos parchar, solamente esperar que se haga nuestro jailbreak de forma correcta y vamos a volver a nuestra computadora en modo Windows para posteriormente hacer o mostrarte la actualización de nuestro shellrain, nuestro DTIM Pro Código en la versión 4.4. Aquí, como pueden ver, ya tenemos all done, lo que nos indica que tenemos nuestro jailbreak hecho de forma correcta. Entonces aquí vamos a reiniciar nuestra computadora o nuestro sistema para que suba directamente desde Windows. Una vez que ya esté arriba con Windows, vamos a proceder a mostrarte la nueva opción
que nos va a permitir verificar si nuestro equipo va a ser o no compatible con, ¿cómo se llama? Perdón, va a ser o no compatible con Bypass Code full con señal. Así que señores, recuerda que puedes hacer el jailbreak cuando estamos en iOS 13 sin necesidad de parchar, utilizando el Checkra1n RG, que es el Checkra1n parchado, o también para Windows podemos utilizar la versión de Checkra1n 11 parchada para Windows, y con uno de estos dos podemos hacerlo sin ningún contratiempo. Así que señores, si está por aquí, si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, o si ya has visto alguno, te pido por favor que te unas a nuestro grupo oficial de Telegram, como también te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. También te pido por favor que te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos nuevo contenido. Recuerda que en este canal se habla todo con respecto al jailbreak, bypass, etcétera. De vez en cuando te tiramos uno que otros Android, algunos FRP. Si tienes cualquier duda o cualquier comentario, puedes escribirlo aquí debajo en la caja de comentarios. Como también puedes unirte al grupo oficial de este canal, que es Facho Celular, para adquirir tus servicios, o también si tienes alguna duda puedes preguntar allí sin ningún problema. Vuelvo y te repito, para hacer Bypass Code debemos verificar que en nuestro equipo con una SIM card de nuestro país nos muestre el nombre del operador. Pero también adicional a esto, en nuestra nueva versión del DTeam Pro RAN código, vamos a tener la opción para verificar nuestro equipo que sea compatible antes de realizar el proceso. Así que ya solamente estamos esperando que abra nuestro programa. Vamos a ver si nos está molestando nuestro antivirus. Aparentemente sí. Ok, y aquí abrió nuestro programa. Vamos a darle a la opción que te vengo hablando, que es Check. Una vez que le demos aquí, el programa va a hacer una revisión de los tickets de activación que están dentro de nuestro equipo para ver si son totalmente válidos para poder hacer el proceso del Bypass Code. Recuerda que este es un proceso muy bueno, ya que con este proceso podemos actualizar nuestro equipo sin ningún tipo de problemas y utilizar nuestro iPhone al 100%. La única restricción que vamos a tener es que no podemos restaurar ni borrar nuestro dispositivo, porque deberíamos volver a hacerlo siempre y cuando podamos hacer el jailbreak. Aquí vemos que nos dice dispositivo es compatible. Le damos a aceptar, vamos a copiar aquí nuestro serial, le damos doble clic encima de la serie y esto automáticamente se copia. Vamos a darle respaldo y aquí nos va a decir que nuestro equipo no está registrado. Aquí aparentemente hubo un error, se nos ha apagado la computadora. Vamos a encender nuevamente. Vamos a esperar que suba. Esto pasa, señores, en los programas o en vivo, o cuando hacemos los videos corridos como lo hacemos aquí, que es totalmente sin edición y mostrándote todo lo que pasa paso a paso en nuestra grabación, en nuestro proceso de grabación. En esta ocasión se nos apagó la computadora y esto me parece que es debido a que la pobre ya está muy infectada. Voy a tener que reinstalar nuestro sistema operativo desde cero para poder quitar algunos virus que se van pegando. Pero esto es algo totalmente normal. Aquí ya estamos de nuevo arriba con nuestra computadora y vamos a proceder a hacer nuestro respaldo. O sea, lo que vinimos a hacer y es probar la nueva versión de nuestro DTeam Pro código en la versión 4.4, la cual trae muchas mejoras. Y aparte de eso, también lo más grande que vemos es la opción de verificar que nuestro equipo sea compatible. Y esto nos sirve para saber si registramos o no nuestro equipo mucho antes o sea, hacemos el jailbreak, hacemos el chequeo y si nos da compatible, simplemente registramos nuestro equipo y ejecutamos nuestro bypass. Aprovecho ahora para pedirte que te suscribas a este canal y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido, así como este. Recuerda que en este canal nos centramos más en lo que es enseñarte los procesos de bypass, bypass code, FMI cuando vuelva, con mucho gusto lo vamos a hacer, y jailbreak. Entonces vamos a darle aquí a respaldo. Esto aquí está intentando hacer el respaldo, pero nos va a tirar el error o la notificación de que nuestro equipo no está registrado. En caso de que no lo esté, si lo está, va a continuar el proceso normal y
Como ven, ya nos dio dispositivo no registrado. Contacte al staff Developer Team para registrarlo. Como ustedes saben, nosotros en Fashion Celular somos distribuidores o reseller oficiales de la plataforma Developer Team. Si necesitas tanto registro por unidad o adquirir tu propio acceso a la plataforma, en la descripción de este video están mis números de teléfonos y con mucho gusto vamos a darte la información de cómo pertenecer o unirte a esta gran familia. Entonces hacemos doble clic encima de nuestro serial para que se copie. Vamos a dirigirnos ahora a nuestra plataforma Developer Team para hacer el registro de nuestro dispositivo en la herramienta Bypass Code. Vamos a dirigirnos aquí a nuestro panel y vamos a registrar nuestro serial. Recuerda que si tú tienes acceso, simplemente debes iniciar, seleccionar la categoría indicada, que en este caso es Bypass Código. Vamos a seleccionar y vamos a elegir nuestra herramienta, en este caso Editing Pro. Pegamos aquí nuestra serie y le damos a realizar registro. Volvemos a nuestro programa y le damos a respaldo. En esta ocasión sí se debe completar al 100% nuestro respaldo y luego de ello nuestro equipo va a borrarse. Nos va a preguntar el programa si queremos borrarlo o si queremos hacer otra opción, ¿cómo se llama? Aquí vemos el mensaje que te mencionaba. Dice archivos guardados con éxito, felicidades, seleccione sí para restablecer automáticamente o seleccione no para anular el borrado automático. Vamos a darle en que sí y le damos a terminar proceso. Esto va a mandar a nuestro equipo a un borrado automático, nos va a mandar a la pantalla de hello. Luego de esto vamos a repetir nuestro jailbreak y vamos a volver al programa para activarlo. Es tan simple como esto, señores. Son unos cuantos pasos, a veces se puede ver como confuso, pero quiero decirte que es totalmente seguro, rápido y sencillo hacer un bypass code a nuestro equipo. Además de que quedamos con las ventajas que nuestro equipo queda totalmente untethered, podemos apagar, podemos encender, podemos, ¿qué más te digo? Podemos usar todos los servicios de Apple, podemos, ¿qué más? O sea, usar Siri, FaceTime, en fin, todo es compatible al 100%. Una nota para algunas personas que no se le borra automáticamente, podemos hacer jailbreak y borrar utilizando la aplicación Editing Pro Defender, la cual es totalmente libre de uso, tanto para borrar nuestro dispositivo como para obtener información o también para, ¿qué te digo? Para reparar baseband y unas cuantas funciones más. Hay una función que tenemos que es así, lleva registro y es la opción para fix bancos. Pero en esta ocasión, o sea, si necesitas borrar tu equipo, esta aplicación no lleva registro y la puedes usar de forma libre. Hay un detalle para algunos equipos que están en iOS 13, que es que luego de hacer este borrado, se nos queda aquí parado en este mismo porcentaje de la manzanita. Si esto te pasa, no te asustes, en iOS 13 es totalmente normal. Simplemente vamos a presionar volumen abajo y power para apagarlo de forma forzada. Una vez que se apague y veamos otra vez el logo de Apple, vamos a soltar las teclas para que nuestro equipo continúe con el borrado. Mientras tanto, nuestra computadora está iniciando en modo normal, o sea, iniciando en modo normal, no, perdón, iniciando desde nuestra memoria de RAID USB para hacer posteriormente el jailbreak. Ya después que nuestro equipo está en hello, restaurado y que hicimos el backup, podemos hacer el jailbreak con cualquier versión de Checkra1, ya que es al estar en hello y tenemos iOS 13, es totalmente compatible sin ningún tipo de problema con cualquier versión de Checkra1. Así que ahora ustedes verán que nuestro equipo hace un ratito se quedó parado, como en un 5 o 10%, luego de que apagamos nuestro equipo de forma forzada, como te enseñé. En el caso del iPhone 7 es volumen abajo y power hasta que se apague. Luego allí encendemos y esperamos ya que nuestro equipo suba por completo. Aquí, como podemos ver, ya ha pasado del punto donde él se quedaba estancado. Así que ya solamente debemos esperar que termine de subir. Quiero aprovechar para pedirte que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. Es el primer enlace que está en la descripción de este video, como también te unas al grupo de soporte, el cual es el del Jailbreak y Sileo, en el cual están todo el staff de Developer Team
como también te puedes unir al grupo oficial de Fashion Celular, que es el grupo de este canal, a través del cual vas a poder adquirir tus servicios por unidad o también preguntar por cualquier duda que tengas. Puedes también comunicarte conmigo para rentar lo que son los servicios de la plataforma de Developer Team. Si quieres tener tu propio acceso, lo puedes hacer y con mucho gusto te voy a informar cómo pertenecer o unirte a esta prestigiosa familia de Unlockers, que compartimos todos nuestros conocimientos y todos nuestros recursos al servicio de la comunidad. Recuerda que si tú eres parte de la plataforma Developer Team, eres eres parte de la familia y estás disfrutando de todos los beneficios que tenemos para todos nuestros miembros o nuestros usuarios. Si no conoces de qué se trata esto de la plataforma Developer Team, te invito a que me escribas y con mucho gusto te voy a informar de todo lo que tienes a tu alcance a cambio de una pequeña contribución mensual, que te aseguro que no significa nada para todo lo que vas a recibir. Entonces aquí tenemos iPhone 7 global en iOS 13.6. Vamos ahora a darle a inicio para que nuestro Ryan ponga nuestro iPhone 7 en modo recovery para posteriormente continuar con nuestro proceso, y es haciendo ahora el segundo jailbreak para poder completar nuestra activación. Entonces aquí vamos a darle a inicio. Aquí presionamos al mismo tiempo volumen abajo y power por 4 segundos. Soltamos power y mantenemos volumen abajo hasta que sea reconocido en modo DFU. Luego ya es lo normal. Esperamos que entre nuestro equipo en el modo de Ryan, o sea que se aplique nuestro jailbreak completamente, para posteriormente volvemos a utilizar nuestro DTeam Pro código en la versión 4.4 para activar nuestro equipo y quede totalmente funcional y listo para ser usado. Recuerda, muy importante, una nota, y es que nuestro programa DTeam Pro Código te permite actualizar tu sistema operativo o tu iOS siempre que usemos DTeam Pro Código. Esta es la ventaja que tiene este programa, que es muy bueno, señores, y podemos actualizar. En este caso tenemos un equipo con iOS 13, el cual al hacer el proceso con DTeam Pro Código podemos actualizar sin ningún tipo de problema y sin ningún temor hasta iOS 15.4.1, que es la versión actual, pero podemos actualizar sin ningún tipo de problema. Recuerda que lo único que no podemos hacer es formatear o restaurar nuestro equipo, porque esto requeriría que repitiéramos el proceso de activación y sí o sí necesitamos jailbreak para hacer este proceso. Ya tenemos un proceso nuevo, que es el DTeam Pro Run, que está disponible para todos nuestros usuarios, así también como por unidad. Y es el DTeam Pro Run, que allí sí podemos hacer el bypass code en iOS 15, pero cuando usamos este programa, que es funciona desde iOS 12 hasta iOS 14, sí o sí necesitamos jailbreak. Entonces vamos a abrir nuevamente nuestro DTeam Pro Código. Recuerda, muy importante, debemos estar conectados a una red Wi-Fi para poder activar nuestro equipo utilizando nuestro programa DTeam Pro Código. Un paso muy importante que se me olvidó decirte al principio, y es que siempre debemos verificar o confirmar nuestro serial para ver si este está off, porque muchas veces nos ha pasado que algunos equipos no llegan para hacer bypass code, los cuales se encuentran con el FMI off, y simplemente allí deberíamos restaurar nuestro equipo, o también podemos hacer nuestro bypass code ahora que el Semifactory está un poco inestable. Si tenemos activación válida, hacemos nuestro bypass code, aún así este FMI off, podemos usar nuestra activación haciendo este proceso. Entonces vamos a verificar, que me olvidé verificar hace un momentico. Vamos a la página de chequeo de Developer Team. Pegamos aquí nuestro serial. Recuerda que para copiar el serial simplemente debemos hacer doble clic encima de aquí donde dice el número de serie, doble clic y ya se ha copiado nuestro serial. Aquí estamos haciendo la verificación de nuestro iPhone 7 para ver cómo está el estatus del iOS. Mientras vamos a irlo conectando en nuestra conexión de Wi-Fi, perdón.
Venimos aquí, Wi-Fi, aquí tenemos. Y vamos a, ok, aquí ya hizo nuestro chequeo. Aquí nos dice, miren, por lo que le digo, señores, que hay que verificar. Aquí nuestro equipo está con el FMI off, está completamente apagado. Vamos de todos modos a mostrarte cómo sería el proceso de activación. Y como te digo, esto es muy bueno porque hay algunos equipos que tienen desbloqueo semi-factory. Y de esta forma podemos guardar nuestra activación y activar posteriormente sin perder nuestra activación. Recuerda que si tienes un equipo que es en TNT, tienes semi-factory hecho, hazle bypass code y de esta forma guardamos nuestra activación. Entonces, como sabemos que está off, no vamos a intentar hacer la activación porque nos pasaría y queremos mostrarte cómo funciona nuestro programa. Vamos aquí a darle en bypass, es la opción correcta. Fíjate que ahora mismo no tenemos el nombre de nuestro operador. Vamos a darle aquí en bypass y aquí se va a ejecutar nuestro check run, perdón, nuestra activación utilizando nuestro programa DICTIM Pro código. Aquí, como ven, ya se ha completado, nos dice felicidades, terminado con éxito y ha reiniciado nuestro equipo. Dice el iPhone 7 SDMA fue activado correctamente. Como vieron, nos conectamos a Wi-Fi, pero en ningún momento llegamos a hacer la activación por el servidor de Apple, sino que usamos nuestro programa DICTIM Pro código. Vamos a desconectar de aquí. DICTIM Pro código 4.4 y miren cómo ya aquí nos mandó con nuestra activación y directamente ya estamos en la pantalla de inicio. Así que nuestro equipo ya está listo para ser utilizado y entregado a nuestro cliente. Como pueden ver, el programa DICTIM Pro 4.4 está muy bueno, está actualizado, nuevas opciones. Tenemos la posibilidad de hacer el chequeo antes de realizar nuestro bypass code. Y como te dije hace un ratito, siempre es bueno que verifiquemos el estatus de nuestro serial number antes de hacer cualquier operación. Como vieron aquí, luego que ya tenía hecho el respaldo, que había hecho todo, verifico y nuestro equipo está con el FMI off. Pero como te digo, también es muy bueno porque podemos guardar la activación original de nuestro equipo y en caso de que llegue a ser en TNT, como sabemos que ahora mismo no están saliendo o están dando problemas de activación, esta opción nos vendría súper bien, súper de maravillas y asimismo podemos utilizar nuestra activación original sin perderla y sin riesgo de que no nos active si llega a ser del operador de AT&T de Estados Unidos. Así que, señores, esto ha sido todo por este video. Si te gustó, déjame una manito arriba, compártelo para que podamos llegar a más personas. Suscríbete, activa la campanita. Por aquí te voy a estar dejando un logo, un botón con nuestro logo. Si no lo has hecho, dale clic y te va a suscribir de inmediatamente. Y de este lado te vamos a dejar un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos. Somos Fashion Celular.